Prepárate. Que no te agarren desconectado. Comienza Tecnología y Emprendedores, un programa en el que hablaremos de tendencias digitales, aplicaciones móviles, herramientas tecnológicas de productividad, redes sociales, gadgets y todo lo relacionado con negocios y la cultura digital. Todo lo que necesitas saber está aquí. Tecnología y emprendedores. La verdad es un gusto materializar este proyecto y arrancar con este podcast, señores, con la edición número 1 de este programa, donde vamos a platicar de negocios, emprendimiento, marketing, finanzas y además vamos a estar conversando de cómo utilizar la tecnología en nuestros proyectos y procesos. Conversaremos también de electrónica de consumo, aplicaciones móviles, herramientas tecnológicas de productividad y, en fin, de todo lo relacionado al mundo digital y los negocios. Me alegra muchísimo darles la más cordial bienvenida. Yo soy Leonardo Petit, @LeoPetitFrías en todas las redes sociales, y desde ya arrancamos nuestra primera edición que la verdad estará muy interesante. Tendremos noticias, hablaremos de la privacidad de información en la red. Hay varias informaciones polémicas y preocupantes en cuanto a TikTok y WhatsApp. Recibiremos también al Dr. Celis Guevara Guasam, un destacado abogado especializado en el mundo digital, con quien estaremos analizando la importancia de cuidar nuestros datos en entornos digitales, porque si hay algo muy importante en los días que vivimos es resguardar nuestros datos, nuestra identidad y saber, por supuesto, el destino y la forma como los vayan a procesar las personas, empresas e instituciones que los obtengan. Y así arrancamos de lleno con este podcast que comienza ya, directo con las noticias. Tecnología y emprendedores innovando la educación digital. Tecnología y emprendedores noticias. WhatsApp vuelve a la carga con los cambios en la privacidad. No es que haya estado alguna vez entre los planes de la compañía dejar de aplicar los cambios en la privacidad que tenían previstos para este 2021. El proceso simplemente se aplazó durante algunos meses para intentar calmar a los usuarios y evitar la migración masiva que había hacia otros servicios como Telegram o Signal, pero no sabemos si esta táctica le funcionará a WhatsApp. Lo cierto es que la aplicación de mensajería sigue adelante con la introducción de los cambios en la privacidad y reveló que ahora mostrará un banner encima del listado de las conversaciones explicándolo todo. El mismo tendrá un enlace para que podamos leer tranquilamente todos los detalles sobre los cambios que se efectuarán, y pasado un tiempo comenzarán a recordarnos que debemos revisar y aceptar estas actualizaciones para seguir utilizando la aplicación. Recordemos que en el mes de enero de 2021 se desató una gran polémica con el anuncio de estas modificaciones en sus condiciones de uso, obligando a los usuarios a aceptarlas si querían continuar utilizando la aplicación, pero lo más importante es que estábamos permitiendo varias cosas con respecto a nuestros datos, como que Facebook pudiera utilizar la información para mostrarnos publicidad personalizada a través de los chats que realicemos con empresas que usen el nuevo sistema de anuncios de Facebook. Estos cambios en las políticas de privacidad de WhatsApp no afectan a los habitantes de los países que conforman la Unión Europea, dado que ellos están protegidos por el Reglamento General de Protección de Datos, o el conocido RGPD, lo que significa que ni WhatsApp ni Facebook pueden acceder de manera cruzada a los datos de cada una de las aplicaciones, pero los habitantes de otros países sí se verán afectados, y por ello es que vemos una gran migración de usuarios a servicios como Telegram o Signal, que es lo que hablábamos al principio. Tecnología y emprendedores noticias. El ADSL encara su recta final y quedan menos de 2 millones de líneas en España. La verdad es una noticia que nos sorprende muchísimo, porque España, aunque es un país pequeño, se constituye como uno de los que tiene mayor cobertura en lo referente a conexiones vía fibra óptica directo al hogar en todo el mundo, y pudimos conocer que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC por sus siglas, reveló nuevas cifras que confirman que existen menos de 2 millones de líneas de cobre activas en España. La CNMC ha confirmado que las conexiones de fibra óptica hasta el hogar FTTH superaron los 11.4 millones de líneas a finales de noviembre de 2020. Si miramos las cifras actuales y las de hace un año,
vemos cómo destaca el aumento de 1.4 millones de líneas FTTH o de fibra óptica frente a la pérdida de 800.000 líneas con tecnología ADSL. Esto es algo que viene repitiéndose desde hace bastante tiempo y es en un proceso de cierre de centrales que va a culminar casi por completo en el año 2025 para que desaparezca ya esta tecnología que está quedando prácticamente obsoleta. Hablamos del ADSL. Es algo impresionante. Recordemos que la tecnología ADSL solo permite conectarse a internet a velocidades muy lentas en comparación a la fibra óptica, que permite alcanzar velocidades que pueden superar la barrera de los 1000 megabytes o 1 gigabyte por segundo en las conexiones que tengamos en el hogar. Le estaremos dando seguimiento a informaciones similares para ver cómo evoluciona el mundo del internet. Tecnología y emprendedores noticias. La Unión Europea investigará a TikTok por no respetar los derechos de los usuarios. Sí, así como lo escucha, la Organización Europea de Consumidores, la BEUC por sus siglas, registró una demanda contra la empresa ante la Comisión Europea y ante la Red de Organizaciones de Consumo de la Unión Europea, en la que afirman que la red social ha violado los derechos de los consumidores y no ha protegido correctamente a los niños de los anuncios ocultos y material inapropiado. La BEUC considera que TikTok estaría violando el Reglamento General de Protección de Datos, el RGPD, y pide a la Unión Europea que investigue las políticas y prácticas de la empresa para que informen correctamente sobre su modelo de negocio y procesamiento de datos. También piden que se eliminen las cláusulas abusivas y haya más información sobre su actividad. En concreto, las preocupaciones de la Unión Europea contra la empresa se resumen en 4 puntos. El primero es que hay varias cláusulas en las condiciones de TikTok que favorecen a la empresa en detrimento de sus usuarios. Consideran que los derechos de autor no son justos, ya que los usuarios le dan a la plataforma un uso irrevocable de todo el contenido que suban a ella, pudiendo utilizarlo, distribuirlo o reproducirlo sin que los usuarios reciban remuneración por ello. El segundo punto tiene que ver con la función de TikTok que permite comprar monedas y recargar saldo en aplicación para hacer regalos virtuales a perfiles famosos. La BEUC considera que en esas compras TikTok puede cambiar el precio y el tipo de cambio entre las monedas y los regalos, lucrándose en el proceso en esas transacciones sin que los usuarios puedan hacer nada al respecto, por lo que exigen mayor transparencia. El tercer punto que la Organización Europea de Consumidores reclama es que TikTok no protege a los niños y adolescentes de los anuncios ocultos y de contenido potencialmente perjudicial en la plataforma. Por último, en el cuarto punto, a la Unión Europea le preocupa la política de procesamiento de datos de los usuarios de la aplicación porque consideran que es poco precisa, ya que no se informa claramente y los usuarios no saben con claridad qué datos personales se están recopilando, para qué fines y por qué razones legales los utilizan. Esta no es la primera vez que TikTok se ve envuelto en una polémica, ya ha tenido varias relacionadas con la privacidad de datos desde su lanzamiento en 2018 y le estaremos dando seguimiento a todas las informaciones que deriven de esta demanda porque es un tema realmente preocupante que no solamente envuelve a TikTok, sino que también envuelve a otras plataformas sociales como Facebook, Instagram, WhatsApp y pare de contar. Tecnología y emprendedores con Leonardo Petit llega a ustedes a nombre de Sabatino Pisolante, abogados marítimos y comerciales. Primer picheo, reviviendo los mejores momentos de nuestra vida. Tecnología y emprendedores entrevista. Continuamos con tecnología y emprendedores y es hora de conversar un tema muy delicado, pero a la vez muy interesante, que es el de la privacidad de información, porque actualmente se están viviendo días muy polémicos con plataformas como Facebook, Instagram, Twitter y WhatsApp, escándalos que van desde la desinformación o noticias falsas, pasando por el tema de un posible fraude electoral en los Estados Unidos y la suspensión de los perfiles de Twitter y de Facebook del expresidente Donald Trump, aunque nuestra intención no es analizar el proceso electoral que se vive o que se vivió en este país, lo tomamos como punto de referencia porque es en medio de estas polémicas cuando WhatsApp anunció que realizaría un cambio en sus políticas de privacidad, con lo que comenzaría a compartir ciertos datos
de sus usuarios con Facebook o con terceros, y desde entonces hemos visto cómo millones de personas han dejado de utilizar la aplicación de mensajería para utilizar otras que parecen más seguras, entre comillas, como es el caso de Telegram y Signal, que han ganado una gran cantidad de usuarios en los últimos días. Y para conversar de este tema de la privacidad de información de nuestros datos en la red, nos da muchísimo gusto recibir a Celis Guevara Wassam. Él es un destacado abogado especializado en el mundo digital que ha venido analizando los términos y condiciones que nos imponen estas plataformas. Celis, ¿cómo estás? Bienvenido a Tecnología y Emprendedores. Para comenzar, cuéntanos, ¿por qué es tan importante cuidar nuestros datos en el entorno digital? Muchas gracias, Leonardo, por la invitación y un cordial saludo para ti y para quienes nos escuchan. Bien, en relación a tu pregunta, es muy importante cuidar nuestros datos personales dentro y fuera del mundo digital, básicamente por razones de seguridad. Fíjate, nuestros datos deben ser protegidos de terceras personas que malintencionadamente pretendan apropiarse de ellos. Por lo general, ¿para qué? Para acciones ilícitas, como por ejemplo el robo de identidad, realización de transmisiones indebidas en nuestro nombre o lograr accesos no autorizados a nuestros perfiles, cuentas bancarias, etc. Además, tenemos que recordar que la privacidad de nuestra data es un derecho, por lo que nosotros podemos exigir también el buen resguardo de los mismos a las plataformas digitales a las cuales se los confiemos y teniendo en cuenta también, por supuesto, los términos y condiciones de uso de dichas plataformas digitales. Celis, muy importante e interesante lo que dices. Para contextualizar a nuestra audiencia, cuando utilizamos redes sociales, nos damos cuenta que la publicidad que nos aparece en el feed cuando vamos bajando o viendo el contenido que publican las personas o marcas que seguimos, vemos que está muy relacionada con la información que buscamos en Google. Por ejemplo, si busqué la noticia del lanzamiento del nuevo teléfono de Samsung, me salen publicidades de Samsung en Facebook o en Instagram. Si busqué unas zapatillas deportivas en Google, me salen publicidades de ese zapato en Facebook para que yo lo vaya a comprar directamente en páginas como Amazon, eBay, Mercado Libre o cualquier otra plataforma de comercio electrónico. Te pregunto, ¿cómo Facebook, Instagram pueden saber lo que busco, lo que a mí me interesa para mostrarme ese material? O mejor la pregunta, ¿qué tipo de información personal aceptamos compartir cuando empezamos a utilizar uno de estos servicios? ¿Qué dicen esas letras pequeñas que los usuarios por lo general no leemos, pero aceptamos cuando aperturamos un perfil en una de estas plataformas de redes sociales? Plataformas como Facebook e Instagram recopilan información relacionada con las formas en que usamos sus servicios. De esa manera, evidentemente obtienen un perfil optimizado de cada usuario que les permite mostrar publicidad acorde con los intereses de cada uno. Y en cuanto al tipo de información que compartimos, depende realmente de cada plataforma, por lo que tenemos que estar muy pendientes de los términos y condiciones de uso de cada una de ellas. Pero básicamente aceptamos, en términos generales, compartir información personal como nuestro número telefónico, correo electrónico, así como los números telefónicos de la libreta de contactos de nuestro teléfono, el nombre de perfil, la foto de perfil, mensajes de estado, información de nuestra actividad, es decir, la forma en que usamos los servicios o las aplicaciones, la forma en la que interactuamos con otras personas a través de los servicios que nos brindan, etc. Pero repito, el tipo de datos que compartimos o que las apps recopilan en forma automática depende de cada plataforma y pueden ser muy variados. Ahora sí, entrando de lleno en el tema de WhatsApp, como mencionábamos al principio, la empresa anunció que cambiará sus políticas de privacidad. Esto desató una gran polémica y millones de usuarios dejaron de utilizar la aplicación por temor a que sus datos se compartieran con terceros. Dado las críticas que provocó esta noticia, la empresa pospuso durante 3 meses la entrada en vigor de las nuevas políticas de privacidad. Ya no comenzarán a aplicarse ahorita en febrero, sino que será a partir del 15 de mayo de 2021. Entonces, te pregunto, ¿cuál es la novedad con WhatsApp? No sé si es un tema para ponerse paranoico o si representa algún riesgo, pero ¿qué cambiará a partir de esa fecha y qué datos personales podrían hacerse públicos? Bueno, fíjate, WhatsApp siempre ha recopilado datos de sus usuarios y así lo han establecido ellos en sus términos y condiciones desde el inicio. Sin embargo, la gran novedad anunciada para este año tiene que ver básicamente con su intención de compartir los datos recopilados con Facebook y con empresas del grupo. Recordemos que Facebook compró WhatsApp hace unos años y las alarmas se activan a nivel de los usuarios porque, como sabemos,
Facebook fundamenta su modelo de negocio en la publicidad, en los anuncios que realizan otras empresas, y existe el temor de suministro de tales datos a esas empresas anunciantes. El asunto, por supuesto, tiene un impacto importante porque WhatsApp se ha posicionado muy bien como app de mensajería, y para poder utilizarla los usuarios debemos aceptar sus políticas, términos y condiciones de uso, lo que nosotros los abogados llamamos un contrato de adhesión, por lo que al hacerlo se nos vinculará muchísimo más con el grupo de empresas Facebook. Y aunque debe decirse que hay una excepción para los ciudadanos de la Unión Europea, por lo general estamos todos sujetos a esos términos y condiciones que de manera unilateral presentan WhatsApp. Y no es para ponerse paranoico, pero debemos entender que siempre existe un riesgo al utilizar esas plataformas digitales, ya que en la práctica no las controlamos ni tenemos manera de estar 100% seguros de lo que estas plataformas hacen o no con nuestros datos, por lo que debemos siempre ser cautelosos en su uso. Interesante, Celis. Viendo el crecimiento histórico de Telegram, que ya sobrepasa los 500 millones de usuarios, vimos que solamente durante el mes de enero de 2021, más de 100 millones de usuarios nuevos, buscando mayor privacidad y libertad para sus datos, se unieron a esta plataforma. Algo totalmente sorprendente, ¿no? Pero también sale el nombre de otra aplicación de mensajería de nombre Signal. Tomando en cuenta estas migraciones que las personas están dejando de utilizar WhatsApp, Celis, te pregunto, ¿es más seguro utilizar Telegram o aplicaciones también como Signal? ¿O es más de lo mismo? ¿O sí podemos estar seguros que nuestros datos están totalmente resguardados? Desde el punto de vista técnico, no puedo decirte cuál aplicación es más o menos segura en cuanto al resguardo de nuestros datos, porque ello, por supuesto, escapa de mis competencias técnicas. Sin embargo, desde el análisis de los términos y condiciones de uso de cada una de las plataformas, sí observo más interés en aplicaciones como WhatsApp, Facebook e Instagram en pedir y utilizar nuestros datos, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre en los términos de uso de Telegram o Signal. Y ello quizás se deba al modelo de negocio de cada plataforma y su deseo de vender publicidad cada vez más asertiva. Pero como dije, no tenemos manera de estar 100% seguros de lo que hacen o no estas plataformas con nuestros datos, por lo que, insisto, siempre tenemos que ser muy cautelosos, muy juiciosos en la forma en la que utilizamos estas plataformas. Celis, la verdad es muy importante conocer esto. Considero debemos tomar el tema digital, el de la protección de nuestros datos, más en serio. Debemos comprender que nos piden compartir estas plataformas para tomar decisiones entre utilizarlas o no, o utilizarlas sabiendo los riesgos que esto puede conllevar, ¿no? Muchos expertos han advertido que el bien más preciado en un futuro no muy lejano será la privacidad. Hemos visto también cómo se han producido demandas en distintos países contra empresas como Facebook, que la han multado en Estados Unidos por más de $5.000 millones por el tema de la privacidad de datos de sus usuarios. Pero notamos algo, en la Unión Europea también se han producido muchísimas demandas y no rigen las mismas políticas de privacidad que las redes sociales aplican para la mayoría de las naciones. ¿Qué ocurre entonces con la Unión Europea? ¿Qué han hecho ellos desde el punto de vista legal para proteger los datos de sus usuarios, de las personas en Internet? La Unión Europea, que debemos decir está integrada por un buen número de países económicamente bien posicionados, ha sabido unificar y emitir normativa especializada en materia de protección de datos, como es el caso del Reglamento General de Protección de Datos, el famoso RGPD. Pero además de haber dictado normas, la Unión Europea se ha caracterizado por crear estructuras, digamos, instituciones sólidas para hacer cumplir esa normativa, lo cual es fundamental. Y así hemos visto cómo empresas del talante de Google o Facebook han sido sancionadas en Europa por violar normas de protección a la privacidad de los datos de los usuarios. De hecho, por el mismo motivo, las nuevas políticas de WhatsApp no aplicarán a los ciudadanos de la Unión Europea. De hecho, WhatsApp tiene constituida una empresa especial que es la que vincula o la que se encarga de prestar el servicio a los ciudadanos de la Unión Europea. Y eso hay que decirlo, y eso por supuesto se debe a esa regulación y a esa fiscalización permanente y protección que otorga la Unión Europea a sus ciudadanos en relación al uso
que tienen estas plataformas de los datos personales. Oye, y en cuanto a Venezuela, quisiéramos saber si existe alguna legislación o normativa que nos proteja de la recopilación de datos que las redes sociales ejecutan sobre sus usuarios en el país, o la actividad que este tipo de empresas pueden tener en nuestro territorio. Háblanos un poco de esto. En Venezuela sí existen normas relacionadas con la protección de datos personales en medios digitales. Y ahí tenemos desde la propia Constitución hasta la Ley Especial contra los Delitos Informáticos, por citar la principal. Pero el problema en Venezuela, desde mi punto de vista, es la ausencia de estas instituciones sólidas y lo difícil o a veces costoso que es para el ciudadano común acceder a ellas. Y en términos de fuerza debemos reconocer que no es lo mismo el mercado que representan para las plataformas digitales países como los de la Unión Europea o Estados Unidos en comparación con Venezuela. Sin embargo, creo que vamos por buen camino. Al menos existe el piso legal y eso ya es un buen inicio. Celis, la verdad reitero, con esta conversación nuestra audiencia tomó una asesoría muy completa. Es muy importante saber cuál es el destino de nuestra información en Internet, y para finalizar quisiéramos que nos dejaras alguna reflexión sobre el asunto de la protección de nuestra información y privacidad en Internet. También déjanos saber cuáles son tus coordenadas, por supuesto, tus coordenadas de contacto, para que toda nuestra audiencia, en caso que quiera consultarte algún tema donde requieras un abogado especialista en temas digitales, puedan localizarte. Bueno, como reflexión final, vuelvo a decir lo que dije hace unos minutos, y es que más allá de lo que nos muestran las plataformas digitales en sus términos y condiciones de uso, que siempre debemos leer, tenemos que tomar conciencia en cuanto a los datos que suministramos o compartimos a través de esas aplicaciones, entendiendo que no las controlamos ni podemos estar seguros de lo que estas aplicaciones hacen con nuestra información, por lo que la protección inicia con nuestra propia prudencia. Y para quien desee más información o asesoría en temas de comercio electrónico y protección de marcas en el mundo digital, la invitación es a que me contacten a mi correo electrónico soy@celisdigital.com, mi página web celisdigital.com, y me pueden ubicar también en Instagram como @celisdigital. También tengo un canal en Telegram, @canalcelisdigital, todo pegado, donde publico frecuentemente información relacionada con temas legales de este mundo digital para emprendedores y empresarios. Muy bien, acá lo tuvieron en Tecnología y Emprendedores el Dr. Celis Guevara Guasam, abogado especialista en el entorno digital que se ha dedicado a asesorar legalmente a emprendedores a digitalizar sus iniciativas de negocios. Se nos han quedado muchos temas por hablar, pero estamos seguros de tenerlo nuevamente acá en nuestro espacio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Leonardo, por la invitación, y saludos a todos. Tecnología y emprendedores innovando la educación digital. Así llegamos al final de Tecnología y Emprendedores. La verdad, fue un gusto compartir con todos ustedes. Esperamos que hayan disfrutado este podcast tanto como nosotros. Y por supuesto, agradecemos a todos los que escucharon el programa, pero especialmente te agradecemos a ti que te quedaste hasta el final, nos seguiste en redes sociales y te suscribiste a nuestro canal de YouTube y nos dejaste un comentario, y además guardaste nuestro número telefónico y nos escribiste a través de WhatsApp o Telegram. No se pierdan la próxima edición de nuestro programa. Estamos preparando un material muy interesante. Estaremos abordando temas como el resurgir del chocolate y el cacao en Venezuela. Te enseñaremos a cómo constituir una empresa, y también vamos a abordar el tema de avances científicos y la importancia de vacunarse en próximas ediciones de este podcast de Tecnología y Emprendedores. Recuerden, yo soy Leonardo Petit, @LeoPetitFrías y @PrimerPicheo en todas las redes sociales. Cuídense mucho, que aquí seguimos y nos vemos en una próxima oportunidad. Tu batería ya está al 100%. ¿Ya te enteraste de los avances más resaltantes del mundo de la tecnología y los negocios? Esto fue Tecnología y Emprendedores con Leonardo Petit.